a nuestros invitados, en primer lugar a nuestro invitado, el doctor Jaime Hidalgo, y también a quienes nos acompañan, nuestros estudiantes, también estudiantes graduados, profesores, un gusto saludarlos. Y bueno, es un gusto presentarles nuestra segunda conferencia en el transcurso del año. Y hoy día, ¿verdad? También es un agrado presentar al doctor Jaime Hidalgo Anfonsi. Él es especialista en medicina interna y geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y el día de hoy nos va a presentar, la presentación lleva como título Desafíos bioéticos en la atención de salud de las personas mayores. Jaime, un gusto saludarlo y agradecer por el tiempo que nos va a dedicar con su conferencia el día de hoy. Muy agradecido, un saludo para todos y todas en esta tarde de día viernes, y pues a la Universidad de Talca, también con toda la organización del Magíster, un agradecimiento por la invitación y pues aquí con mucha expectativa también de no solamente la dinámica de lo que significa, digamos, la atención en salud de las personas mayores, con todos los aspectos bioéticos que vamos a discutir, sino también un poco las experiencias que también ustedes puedan haber tenido durante las eh, prácticas, digamos, laborales que ustedes tienen, que podamos también aquí considerarlas, conversarlas para poder también ayudar y avanzar un poco en lo que significa el proceso de envejecimiento que está viviendo el país. Así que muy, muy agradecido nuevamente. Me olvidé, Jaime, usted actualmente es el vicepresidente de la Sociedad de Geriatría, ¿verdad? En efecto, de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, para hacer un pequeño paréntesis justamente de eso, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es una sociedad científica que es la que agrupa todas las personas que desde una visión profesional, científica, trabajan por el envejecimiento de las personas mayores en Chile. Esto quiere decir que no solamente integra profesionales de la salud, sino también profesionales de todo ámbito, ya desde la parte legal, como en el caso de la profesora Arenas, desde el punto de vista también de la arquitectura, de la economía, de otras áreas que no necesariamente tienen que estar directamente relacionadas con salud, sino que todo profesional que tenga un interés particular por mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en el país, pueden participar, pueden estar también integrando esta sociedad científica. Bien. Podemos iniciar entonces la presentación. ¿No? Muy bien. Entonces, no sé, para compartir pantalla, ¿puedo ya? Sí, Tamara, ¿está disponible para compartir pantalla? Sí, está disponible. Bien. Muy bien. Bueno, ¿me confirman si está visible? Sí, se ve bien, muy bien. De acuerdo, y el audio también, no tiene problema, ¿no es cierto? No hay problema. Correcto. Bien, bueno, cuando conversamos con el cuerpo docente, el cuerpo que coordina la profesora Arenas y la profesora Alvear, justamente la temática de lo que significaba, digamos, la intervención mía en este magíster, eh, me pareció razonable mirar, digamos, esta temática sobre los desafíos bioéticos, más que con la intención de mirar los problemas que hoy tenemos, es justamente hacia dónde podríamos trabajar desde no solamente nosotros como médicos, sino como
quienes integran este magíster sobre la atención en salud, que podríamos mejorar hacia lo que es el futuro de las personas mayores en Chile. Así que creo que lo más relevante aquí es partir de una base, de un diagnóstico que sabemos ya está muy claro que Chile es un país envejecido y entender que el envejecimiento no es uno solo, no es igual para todos. Si bien todos tenemos un proceso de envejecimiento que es que no es, digamos, evitable. Todos vamos a envejecer dentro de nuestro ciclo de vida. De todas maneras, ya este proceso ya es diferente en cada uno. Este proceso de envejecimiento incluye en efecto procesos de funciones que, si bien dentro de un momento de la vida van mejorando, también dentro de un momento de la vida van disminuyendo y van perdiéndose, ¿ya? Y esto tiene un final que, como sabemos todos, se detiene con el fallecimiento de la persona, del individuo. Este proceso de envejecimiento tiene una constante que es intrínseca a cada individuo, que es dado por la genética con la cual nacemos cada uno de nosotros, pero eso solamente influye un 20, un 30% dentro de, de las variables que dan a evolucionar dentro del ciclo vital, o sea, dentro del proceso de envejecimiento. Y la mayor parte está dado por factores extrínsecos, es decir, condiciones positivas o negativas que dentro de nuestra, digamos, vida vamos acumulando y que finalmente llevan a que nuestra condición de envejecimiento se dé mucho más activo, mucho más saludable, o en condiciones de salud donde necesitemos no solamente consultar más veces, sino sobre todo necesitemos mayores cuidados dentro de ese proceso. ¿Ya? El país, sabemos, como ya hablamos, está dentro de un proceso de envejecimiento y lo más relevante es que Chile va a ser uno de los países más envejecidos en los próximos 20, 25 años. 1 de cada 4 chilenos van a estar sobre los 60, 65 años. Y esto hacia el año 2050. Por lo tanto, tenemos que obviamente pensar en un país que tenga las condiciones óptimas para poder solventar este cambio demográfico que se va o que se está dando ya. Y obviamente nosotros somos o jugamos un rol fundamental dentro de ese proceso. Pero dentro de este cambio, hoy en día ya tenemos una gran información detallada, no solamente por el componente desde el punto de vista demográfico, como se da que hay una mayor proporción de envejecimiento hacia el género femenino, sino también que dentro de este proceso de envejecimiento, el grupo que más también ha ido creciendo es el de los mayores de 80 años. Hoy en día tenemos incluso datos en que personas centenarias, ya son más de 5.000 personas en Chile. Y eso obviamente requiere una preparación y una dedicación también importante desde lo que es el sector salud, porque son personas que primero nosotros no tenemos los conocimientos realmente de cómo abordar. Ya, si bien históricamente han habido personajes que han envejecido y que han llegado a los 100 años, pero realmente ni siquiera nosotros, los profesionales del área geriátrica, tenemos datos desde el punto de vista
de la literatura que nos digan cómo llega una persona a vivir 100 años. ¿Por qué se llega a vivir 100 años? Hay varias hipótesis, hay varias teorías del envejecimiento que ayudan a llegar a entender un poco esto, pero cuando uno analiza cada caso de estos centenarios, sabemos que son personas que llegan a esa edad producto de de un cúmulo de factores individuales que desarrollaron a lo largo de su vida y que no son tanto por el proceso genético que en el fondo su estirpe familiar le generó, sino que fueron por otra serie de estilos de vida que llevó a cabo y que favorecieron a que llegara a ese rango etario. Por lo tanto, es importante considerar que esta población más envejecida, hoy en día es que tenemos que para que tengan una mejor calidad de vida. También sabemos que tenemos una distribución muy heterogénea del envejecimiento en Chile. El envejecimiento se ha concentrado mucho más en la región central, ya, pero, y en la zona de Magallanes. Pero eso no va en consonancia con lo que los sistemas de salud y la preparación de los profesionales de salud requiere, se ha desarrollado o se tiene hoy en día para suplir las necesidades de esas personas que están envejeciendo más rápidamente en estas regiones ya mencionadas. Por lo tanto, también es un gran desafío que tenemos nosotros en la preparación de los sistemas y de las personas que van a trabajar en el sector salud para, obviamente, llegar a suplir esa demanda mayor de atención que las personas mayores tienen hoy en día. Ya les decía yo que las personas mayores son muy diversas. Las vejeces, como llamamos también, son muy diferentes. Si bien la gran mayoría de las personas mayores son personas autovalentes, saludables, activas, ya tenemos también un grupo de personas que se han ido progresivamente enfermando y volviéndose más dependientes, con necesidades de cada vez mayor cuidado. Y esto es muy distinto de cómo se aborda cada uno. Tenemos estos 4 rangos, si podemos encasillarlos en distintos ítems, en donde la calidad y la dedicación de la atención en salud es muy distinto para quien es autovalente, como para quien necesita más atenciones en salud o mayor atención en los cuidados. Y es muy distinto quien está en una condición de fragilidad como quien está en una condición ya de postración permanente y que los cuidados allí quizás ya incluso están dentro de un concepto de cuidados paliativos. La fragilidad la van a oír muy frecuentemente porque cada día más se está acuñando este concepto para señalar las personas que son más vulnerables, quienes son más, digamos, dependientes de lo que es la atención en salud. Son personas que por sus condiciones, no solamente en el contexto de la edad, sino por sobre eso, ya las comorbilidades, enfermedades que van acumulando a lo largo de la vida, las condiciones de vida en las que han ido desarrollándose, no solamente en el tipo, digamos, de vida que han desarrollado por su trabajo, sino también por su nivel educacional o por su condición social, ya sean por las condiciones económicas o por ser personas que están en una condición de viudez o por una condición de soledad, ya son todas formas que hacen que una persona se pueda volver más frágil. Y esa fragilidad hacen que las personas mayores se vuelvan mucho más susceptibles ante una situación de estrés,
ya sea por una enfermedad aguda que se instale agudamente, o por una caída, o por incluso cambios de vivienda, hacen que la persona se descompense fácilmente y recurra a los sistemas de salud. Esto ya se da porque cada persona que está expuesta a este tipo de situaciones van teniendo cada vez una menor resistencia a todos estos procesos, a estos cambios bruscos que se dan dentro de su vida y hacen que se enfermen más fácilmente. Y por ende, vamos a encontrarnos personas que no solamente se acelera su proceso de envejecimiento, sino que empiezan a requerir más atención, más cuidados rápidamente, ¿ya? Y cuando uno trata de hacer una recuperación, una rehabilitación en ellos, no es posible recuperarlos, no es rehabilitable completamente y quedan en un pie mucho más débil o mucho más susceptible de complicarse nuevamente. Por lo tanto, van a volver a hospitalizarse o van a volver a consultar a los servicios de urgencia o a la misma atención primaria y van a estar recurrentemente necesitando atenciones de salud hasta llegar en un punto en que ya se vuelven dependientes completamente y su condición cambia hacia una necesidad de atención de una forma paliativa y de fin de vida. ¿Bien? Bien. Por lo tanto, entra otro concepto aquí que es importante, ¿ya? Ya que es el grado de dependencia, ¿ya? Y sabemos que las personas, ¿ya? Dependientes han ido creciendo progresivamente. Si bien estos números que están aquí, que son derivados de la encuesta CACEN del 2017, muestran que la mayor parte de las personas mayores son autovalentes, sí tenemos una gran también proporción, como les digo, cada vez mayor de personas que están necesitando más cuidados, ¿ya? Y esos cuidados muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son aportados por las familias, pero también hay un porcentaje cada vez mayor de personas que contratan servicios particulares para suplir esas necesidades de cuidado. De todas maneras, todo este proceso donde la salud de las personas mayores cada día más se va viendo más expuesta a llevar, digamos, un proceso de adecuación, ya tiene varias aristas que tenemos que considerar, ¿ya? Uno es, obviamente, los problemas de salud frecuentes que atañen a estas personas y que hacen que estén más vulnerables. Los problemas de salud más típicos o más relacionables a esto tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, los problemas de tipo de diabetes, artritis o artrosis, ¿ya? Y las enfermedades neurológicas como las demencias, ¿ya? Ellas tienden más frecuentemente a generar una dependencia o una desfuncionalización, una fragilización de las personas mayores y obviamente esto lleva a que en el fondo no solamente tengan una mayor tasa, digamos, de consulta y de dedicación del sistema de salud para cuidarlas, sino también ya hay una mayor propensión a fallecer por este tipo de circunstancias. Por lo tanto, hay que hacer toda una dinámica, digamos, del sistema de salud para poder proveer un mejor cuidado, una mejor atención de estas personas mayores. Tenemos también un tema con respecto a la detección de estas personas mayores que son más vulnerables o son más frágiles. La atención primaria cuenta con una herramienta que es el EMPAM, que es el examen médico preventivo del adulto mayor, y que por las estadísticas tomadas hasta ahora muestran que solamente un 45% de las personas mayores que están inscritas en la atención primaria llegan a poder ser validadas a través de esta encuesta. Y eso es muy importante porque esta encuesta da una información sobre la calidad de salud de la persona mayor y sobre la cual cada consultorio, cada CESFAM
puede empezar a desarrollar políticas o programas, digamos, que ayuden a no solamente detectar, sino intervenir en aquellas personas que que están en más riesgo de fragilizarse, de volverse dependientes y de tener complicaciones de salud que lleven a demandar atenciones mucho más frecuentemente dentro de lo que es el sistema. Por lo tanto, es un punto a donde hay que trabajar todo, muy relevantemente. Y lo otro que también esto hay que pensar es, en el fondo, el gran gasto que cada día tiene para el sistema de salud esta creciente población mayor con estas condiciones de salud que ya hemos narrado. Por lo tanto, tenemos un gran desafío aquí y es, en el fondo, cómo preparamos un sistema que hoy en día no está siendo óptimo para lo que es la gran demanda de atención en la mantención de salud y calidad de vida de las personas mayores. Tradicionalmente, nuestra forma de abordar las personas mayores, nos quedamos siempre cortos frente a lo que es el diagnóstico, ¿ya? Las personas mayores, eh, no solamente cuando abordamos, vamos a enfocarnos o en la hipertensión o en la diabetes. Eso hoy en día, con la cantidad de condiciones de salud que van sumando, se queda corto. Y el tiempo para atenderlas es corto. Ya una persona mayor que junta una hipertensión, una diabetes o una dislipidemia o problemas de depresión o problemas de demencia, etcétera, no logra ser completamente abarcada su atención de salud porque el tiempo no alcanza y el diagnóstico queda siempre insuficiente y por lo tanto la aplicación de un manejo mucho más integrado, mucho más completo para suplir las necesidades de estas personas mayores, sobre todo las más vulnerables, no logra ser completo, no logra ser adecuado, ¿ya? Y muchas veces se termina ya supliendo esta insuficiente, digamos, comprensión de los problemas de salud de las personas mayores, agregando nuevos medicamentos. Y no necesariamente esa es la respuesta. Nos encontramos muchas veces con varios medicamentos que en vez de ayudar, terminan siendo un peor remedio. ¿Por qué razón? Porque sabemos que, por ejemplo, sobre 5 medicamentos, ya la posibilidad de interacción entre los medicamentos es mayor. Y por lo tanto, esa mayor, digamos, frecuencia de interacciones llevan a consultar por un nuevo síntoma. Y ese nuevo síntoma, obviamente, cuando no se comprende esta magnitud del problema, ya termina agregándose otro medicamento. Entonces empezamos a acumular fármacos, a acumular medicamentos que deterioran aún más la condición de salud de la persona mayor. Y muchas veces podemos resolver algunos problemas, por ejemplo, los dolores articulares o los problemas derivados de la artrosis, no necesariamente se manejan con fármacos. Se puede utilizar la rehabilitación física, el rol del kinesiólogo, de los terapeutas ocupacionales, profesionales que están dentro de la misma red de atención pública, se puede hacer mucho más eficiente para suplir las necesidades que tienen las personas mayores y evitar dar una serie de medicamentos que no necesitan. Y por ahí derecho también podemos ayudar a que las personas mayores tengan una mejor calidad de vida porque promovemos la funcionalidad, promovemos la reactivación física y la autonomía, autovalencia de la persona mayor. Y también sabiendo que la actividad física también tiene un efecto muy positivo sobre las condiciones neurológicas, sobre la cognición. Entonces, así hacemos las personas que tengan una condición de vida mucho más favorable. Por otro lado, tenemos también, ya que tenemos una desconexión dentro de los distintos niveles de atención en salud. ¿Ya? Muchas veces lo que pasa en atención primaria y lo que pasa a nivel hospitalario
o los centros de rehabilitación comunitaria no necesariamente están conectados. Y eso no ayuda mucho a en el entendimiento del proceso de salud que un individuo que está dentro del sistema de atención en salud ya logre ser procesado para que esta persona mejore su condición de salud. Y a veces en este tipo de circunstancias, cuando no se llega a ser ya lo suficientemente, digamos, eficientes para poder prestar la atención que las personas mayores necesitan y empiezan a necesitar cada vez más cuidados, las familias se ven sobrepasadas muchas veces en este tipo de situaciones y terminan necesitando el rol de las residencias o los LEANS para poder hacer los cuidados que necesitan esas personas. Entendiendo también que los LEAMS, las residencias de personas mayores, hoy en día tampoco tienen un esquema de atención unificado. Ya es muy diverso el mundo de la residencia y por ende tampoco necesariamente van a suplir de las necesidades que hoy en día estas personas mayores pueden necesitar. Bien, tenemos además una misión, ¿ya? Cuando Chile adscribe a el Tratado de San José, que es el tratado universal, donde se determina que las personas mayores requieren ya una protección, atención a las personas mayores más vulnerables que debemos otorgar. Esto está determinado por un decálogo que son los derechos de las personas mayores, ¿ya? Y que se lo voy a dejar acá, ¿ya? Pero no lo voy a detallar, pero son lo mínimo que nosotros debemos asegurar para que las personas mayores tengan una condición de vida digna, adecuada. Esto no solamente tiene que ver con una política de gobierno, una política de Estado, sino que todos quienes estamos dentro del sistema de salud tenemos que tenerlo siempre en consideración porque es muy importante para poder dar una atención óptima y adecuada a las personas mayores. Bien, cuando hablamos de bioética, ya entrando un poquito más en materia, es súper importante entender cuál es el concepto de la bioética. La bioética es un concepto que ayuda a orientar desde lo que significa el conocimiento de la vida humana, de todo lo que significa el proceso, en este caso del ciclo vital y del envejecimiento, cómo poder utilizar todas las herramientas que hoy en día tenemos, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del sistema de salud como está hoy elaborado y toda la tecnología que disponemos para que podamos otorgar una mejor calidad de vida a cada uno de los seres humanos que están en este entorno. Estas herramientas, en particular para quien está envejeciendo, ya tienen un rol para, en forma independiente de cada una de las personas que en el fondo están dentro del sistema. ¿Independiente en qué sentido? Porque como ya hablábamos, cada uno ya tiene una forma distinta de envejecer, una forma distinta de avanzar en la vida y obviamente estas herramientas se van a aplicar en forma individualizada, ¿ya? Y también dentro de este proceso tenemos que considerar que además no solamente tenemos que considerar las cualidades intrínsecas de cada persona que está envejeciendo, sino también en qué contexto se envejece. En el contexto familiar, en el contexto de la comuna donde vive, en el contexto, en el ambiente en que se desenvuelve, y obviamente todo eso tiene obviamente una comprensión importante que se tiene que llevar a cabo para poder otorgar una mejor atención en salud. Y esto ya
obviamente vincula mucho más fácilmente a quien está dentro de una circunstancia de salud ya más vulnerable, ya de poder integrarlo mucho más fácilmente al entorno. Aquí se aplican ya medidas que no solamente tienen que ver con toda la tecnología y la disponibilidad de los elementos que tenemos, sino que además entra a jugar un rol de, de, de vista filosófico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, que es importante cada uno de nosotros, que estamos o distintas formas de evolucionar, o de, digamos, abordar las problemáticas en salud de las personas. ¿Ya? Una de las, digamos, que más se ha utilizado la bioética utilitarista, y es, en el fondo, en un grupo poblacional muy amplio, se toman las conductas y decisiones que sean para el beneficio de toda esta comunidad. ¿Ya? Si vamos a tomar un ejemplo, podemos tomar el mismo ejemplo que durante la pandemia se tomó, que en el fondo para proteger a las personas mayores de los efectos que el coronavirus estaba generando ya en las personas mayores, siendo estas quienes más afectas se veían a los efectos de la infección, ¿ya? Entonces se tomó la decisión de hacer una cuarentena, ya a un aislamiento preventivo para que en particular las personas mayores se vieran protegidas frente a lo que son los estragos que estaba generando la infección del coronavirus en los primeros meses de la pandemia. Si bien aquí se tomó una conducta ya que tenía que ver con evitar que estas personas se vieran hospitalizadas y expuestas a la mortalidad que la infección estaba generando, también sabemos que esta conducta generó problemas desde el punto de vista del pobre control que se pudo desarrollar de las otras enfermedades que estaban afectando a la población mayor, a una desfuncionalización que se dio porque se dejó de hacer actividades que se realizaban por fuera del domicilio y dentro de la casa no se logró mantener esa actividad y empezaron muchas personas que estaban sobre todo en una condición de mayor fragilidad a perder esas capacidades y a volverse más dependientes. Por ende, después que pasaron las primeras olas del coronavirus, empezamos a ver la ola de las personas más vulnerables que se tuvieron que hospitalizar más frecuentemente producto de estos impactos que estas políticas que se tomaron inicialmente generó en estas personas mayores. Si bien aquí primó un contexto ya donde se protegía un grupo poblacional amplio de una afección como era la infección por el COVID, el tipo de la enfermedad del COVID, aquí en el fondo terminó generándose también otra serie de consideraciones. Así que esto, que en este ejemplo fue una política que se tomó a nivel estatal, ya también puede verse en circunstancias dentro de una institución de salud, una institución hospitalaria, o una residencia de personas mayores, o en condiciones también de consultorios médicos, que se tomen conductas o decisiones en pros, entre comillas, de proteger a una población, pero que tienen otras consecuencias. Y aquí muchas veces lo que pesa es si la política o la conducta que se va a tomar ya tiene los riesgos versus beneficios. Aquí siempre el sopesar los problemas que pueden aparecer es importante de tenerlo en consideración. Desde el punto de vista de la bioética universalista, la forma de aplicar esta forma de ver la atención en salud, aquí cuando hay algún conflicto o algún problema que se define, raya, digamos, en lo ético,
ya se recurre a la opinión de varias personas para ver si efectivamente este dilema, este conflicto, ya tiene alguna solución mucho más plausible para evitar que esta persona se vea sobrepasada en sus derechos. Un ejemplo que es clásico es, por ejemplo, aquellas personas que profesan ya la religión de ser testigo de Jehová y que esa persona, por ejemplo, llega a servicio de urgencia al hospital por una hemorragia. Y esa hemorragia, en el fondo, tiene como parte de su tratamiento muchas veces la necesidad de hacer transfusiones. Sabemos que las personas que profesan la religión de los testigos de Jehová están en contra de la infusión de estos de sangre y por lo tanto buscan alternativas muchas veces para poder proveer de esa, digamos, mayor demanda de sangre por la anemia que se genera. Entonces, muchas veces se consulta a un sistema que conocemos, que son los comités de bioética asistenciales, que es el mejor ejemplo de aplicación de la bioética universalista, para poder dirimir justamente estos dilemas éticos que se presentan. ¿Bien? Y en ese juicio, en el fondo, este grupo de personas pueden, en el fondo, determinar cuál es la mejor forma, digamos, de abordar este tipo de dilemas. Y si bien quien siempre, a donde siempre recae, digamos, la toma de conducta, que es el médico de cabecera, el médico tratante, ya este consejo o esta sugerencia que se toma a través de este tipo de instancias como el Comité de Ética, provee de una, digamos, conservación de los derechos y de la dignidad de la persona que está en ese momento dentro de lo que es el conflicto ético. Y la más frecuente, la más común de las formas de abordar la bioética es la bioética personalista. En esta, el ser humano, la persona, ya es el centro de atención. Y aquí se consideran siempre los intereses de la persona, ya, y obviamente se hace una evaluación de todas las consideraciones que a esa persona en el momento en que está expuesto a los conflictos éticos ya puede necesitar. Y aquí, en el fondo, son 4 los principios que se determinan. Ahí me parece que alguien está preguntando algo. No, me No sé, parece. me avisan si hay alguna pregunta. ¿Ya? Pero como los principios desde el punto de vista personalista, ya son 4, que son en el fondo estos que están aquí presentes, y vamos a desgranar un poco algunos conflictos éticos que desde la atención de salud tenemos hoy en día en base a estos principios. El principio de justicia quiere decir que en el fondo todos estamos, debiéramos estar, digamos, beneficiados de una cobertura por igual desde el punto de vista de nuestro sistema de salud. Necesitamos una igualdad y una equidad ante la atención a nivel de la salud. Sin embargo, sabemos que esto no se logra a cabalidad y en las personas mayores es muy distinto y muy diferente. No podemos pretender que la atención de salud de las personas, sobre todo quienes son más para una persona adulta. Lo que se da para una persona adulta no es necesariamente el tiempo que para una persona mayor sea óptimo. Y ahí tenemos que, obviamente, entrar a evaluar cuáles son las condiciones que esa persona mayor necesita para poder optimizar la atención y que sea mucho más eficiente, mucho más eficaz para que esa persona se sienta, obviamente, bien atendida. También dentro de este mismo tema, tenemos que considerar que hoy en día las posibilidades de
acceder a alternativas diagnósticas y terapéuticas, ya pueden necesitar algún tipo de mayor, digamos, especificidad o mayor dedicación o mayor atención en lo que significan las personas mayores. Porque hay algunas consideraciones, por ejemplo, si vamos a indicar alguna imagen con medio contraste, hay que ser muy atento en que las personas mayores pueden tener problemas, por ejemplo, con su función renal y por ende no podemos someter a la persona mayor sin tener una evaluación primero de la función renal, ¿ya? Y así tenemos que también tener en consideración que hay algunos exámenes que pueden ser mucho menos efectivos para poder hacer un diagnóstico y otros sí pueden ser mucho más necesarios para poder abordar esa intención, digamos, diagnóstica que se tiene. Y lo mismo con las terapias, los fármacos o las terapias que se instauren no necesariamente son iguales en la dosificación de un adulto normal y corriente o de peso normal que una persona mayor que tiene un bajo peso. ¿Ya? No podemos abordarlo de la misma forma, tenemos que adecuar muchas veces la terapia en ese tipo de población. También la oportunidad diagnóstica también es muy importante. Las personas mayores, sobre todo más vulnerables, tienden a mostrar síntomas, a mostrar problemas de salud con formas muy atípicas. Una persona que esté con un cuadro de confusión, de problemas de atención o de problemas de memoria, ya no necesariamente es porque está teniendo una demencia, sino que probablemente está cursando por un cuadro infeccioso y esa es la forma de manifestar el problema de salud. Y si se plantea en un entorno familiar que lo que tiene es una demencia y no hay nada más que hacer, muchas veces esta persona ya que está con un cuadro infeccioso se deja con este proceso activo y tardíamente consultan cuando muchas veces las complicaciones del riñón son más dependientes, terminan con una situación de postración o de lesiones por presión, etc. Y obviamente la dinámica en ese tipo de circunstancias hacen que muchas veces se llegue tarde y muchas veces la persona fallezca. Entonces, la oportunidad de la atención en una persona mayor es súper relevante, súper importante de siempre considerarlo. El acceso a los niveles asistenciales es un problema que hoy día tenemos, porque si bien efectivamente existe la atención primaria como base de nuestro sistema de salud, también tenemos que considerar que muchas personas mayores no pueden atenderse muy oportunamente en las atenciones primarias por distintos problemas y muchas veces es necesario atención domiciliaria, ¿ya? Pero la dedicación o la cantidad de gente que está dedicada hoy a la atención primaria es todavía insuficiente y no se une lo que pasa en la atención en el domicilio con la atención en la atención primaria, con la atención a nivel del hospital. Y del hospital muchas veces vamos a necesitar rehabilitar a la persona mayor y no tenemos tampoco la posibilidad de hacer una red de atenciones que ser solvente o no, que vayan a atender las necesidades de la persona dentro de su incluir dentro de la misma red los centros de día, los hospitales de día y las residencias de personas mayores. En los países donde el proceso de envejecimiento se ha ido cada vez más digamos, adecuando su sistema de salud, entendemos que se han entendido que
las residencias de personas mayores tienen que estar dentro del sistema de salud y las redes de atención, cuando se ve que la persona mayor necesita ya estar en un sistema de cuidado más avanzado, muchas veces determina que esa atención pueda ser de una vez, digamos, llevada hacia una residencia de personas mayores. Pero esto está todo unificado dentro de una red. Hoy día nosotros no tenemos esta red, ¿ya? Y esto hay que, obviamente, mejorarlo. Y cuando la persona mayor, además, ya está en una situación cuyo estado de salud necesita, ¿ya?, de una atención que se preocupe por el final de vida, necesitamos tener toda nuestra red preparada para otorgar los cuidados paliativos, ¿ya? Y eso todavía es un proceso al cual estamos todavía llegando o adaptándonos en el proceso, en el tiempo. Cuando hablamos del principio de beneficencia, el centro también aquí es, o el concepto que más se acopla a esto es la atención centrada en el paciente. Cuando hablamos de atención centrada en el paciente, ya hablábamos, no solamente tiene que integrar todos los problemas de salud que tiene una persona mayor, todos los problemas de funcionalidad que tiene la persona mayor, o los problemas de ánimo, los problemas de salud mental, de demencia, o las condiciones sociales que tiene la persona mayor, sino que aquí también tenemos que integrar ya el entorno en el que vive la persona mayor. Y esto hay que obviamente verlo, y por eso la atención primaria aquí tiene un rol fundamental, porque ellos, cada de atención primaria, entiende cuál es la dinámica de su sector, de su entorno, y cómo las personas mayores pueden integrarse dentro de esta atención, dentro de este entorno, a una mejor atención de salud. Obviamente eso requiere que cada centro pueda hacer un diagnóstico de la situación. Y aquí es súper importante, además, que se integren las distintas profesionales que están dentro del sistema de salud, ¿ya? Aquí cada uno de estos profesionales puede aportar su granito de arena para mejorar la calidad de atención en las personas mayores. Obviamente es complejo porque no todos tienen la misma concepción, la misma sensibilidad, la misma formación, pero podemos avanzar unidos a poder esto mejorarlo. Y esto obviamente, en la medida que se pueda ir desarrollando, va a otorgar una mejor calidad de atención. Y en esta red que hablábamos anteriormente, hay dos cosas que van a ser fundamentales. Una, el EMPAM, que ya hablábamos inicialmente, porque es la que nos va a dar un diagnóstico en la atención primaria de cuál es la realidad en cada comuna, en cada sector donde está la atención primaria, de esas personas mayores, cuáles son las más vulnerables, y la integración de la información que debe estar dentro de la ficha clínica, ¿ya? Esta ficha clínica, que hoy en día es muy heterogénea, muy diversa, la atención primaria, la atención hospitalaria, los centros diurnos, tienen una atención, una ficha clínica que es dispar, y no están conectadas, no están integradas, y toda esa información que es del paciente no está disponible para los distintos niveles de atención, y eso debemos mejorarlo. Eso debemos poder proveer una información unificada para que las personas mayores, que son nuestro objetivo, de lo que nosotros, de lo que estamos conversando hoy en día, es sumamente relevante de poder mejorar. Hay cosas que se han hecho, hay cosas que estamos llevando a cabo y ya se han avanzado. Está la ley ya aprobada de atención preferente a las personas mayores, y en ese contexto podemos ir avanzando en alguna mejor, digamos, atención de las personas mayores, ¿ya? Pero es un granito de arena todavía dentro de este enorme, digamos, desierto en el que estamos todavía. Pero vamos mejorando, y eso obviamente es una piedrita más que podemos ir
agregando. ¿Ya? Hay otra ley que hoy día está en el Congreso, que es la Ley de Envejecimiento Activo, y ahí hay una serie, digamos, de instancias que también van a ayudar a poder mejorar un poquito esta atención. Pero todavía necesitamos mejorar y progresar al respecto. Finalmente, dentro de este concepto de beneficencia, ya es importante la educación. La educación no solamente debiera partir, obviamente, de quienes estamos dentro del área de la salud, sino también ojalá poderla llevar dentro de las mallas curriculares de quienes están hoy en día creciendo, de quienes están hoy en el colegio, de quienes están hoy también dentro de las distintas carreras, que en el fondo entiendan que el envejecimiento va a ser un factor que va a influir dentro de los estilos y la calidad de vida que nuestra sociedad hoy en día tiene. Y por ende tenemos que proveer obviamente de una educación, una eh, enseñanza de cómo también cada uno podemos envejecer mejor para que obviamente todas las necesidades de atención en el futuro no generen obviamente un desgaste de todo el sistema. Eh, obviamente los servicios de salud tienen que estar en también preparación dentro de este proceso y sobre todo en una etapa que hoy en día todavía es muy deficiente y es los cuidados al final de la vida. Los cuidados al final de la vida, hoy en día hay una ley también que está derivada hacia establecer los cuidados continuos y paliativos, entendiendo que esta ley, en este contexto, los equipos también deben ser de distintas disciplinas que conformen los cuidados paliativos y poder hacer mucho mejor el proceso de fin de vida de las personas mayores. En este sentido, ya también mejorar los entornos y los planes de apoyo social van a ser sumamente importantes de poder mejorar dentro de lo que significa ya otorgar una atención digna hacia las personas mayores, sobre todo quienes van también llegando al final de sus vidas. Cuando vamos a mirar el otro contexto, el otro tipo o la otra parte, digamos, del principio personalista, está la no maleficencia, es decir, no hacer daño, ¿ya? Y aquí es sumamente importante un concepto que se ha ido cambiando. Originalmente se oía mucho en la atención de salud el concepto de límites terapéuticos, el LED. Hoy en día se ha cambiado este concepto porque no es limitación lo que uno realmente quiere llevar a cabo, sino lo que uno entiende cuando hay una persona mayor que está más vulnerable o más complicada en su estado de salud, ya en donde hay en algún minuto también una consideración por parte de la persona de que también deseaba una también adecuada atención sin invadir y sin llegar a hacer grandes intervenciones. Entonces aquí la proporcionalidad o la adecuación terapéutica es el concepto que hay que empezar a acuñar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque hay circunstancias en donde sabemos que por más que uno intervenga, por más que uno haga acciones que en el fondo puedan buscar una mejoría, muchas veces el proceso de enfermedad o la condición en que la persona aborda un estado agudo de salud no le va a permitir recuperarse. Y en este sentido, quizás para no ensañarnos con una paciente, lo que se puede hacer es una adecuación, una proporción terapéutica que no es de dejar de hacer, de dar terapias, sino de proporcionarlas que alivien, no curen, sino que alivien a la persona para que su condición de salud en ese momento llegue a proporcionar una calidad de vida digna y que la atención de salud de esa persona supla las necesidades de un carácter no curativo, sino más bien paliativo.
En este sentido, muchas veces vamos a tener que definir también que no necesariamente un diagnóstico va a ser hecho desde una perspectiva de realizar exámenes caros, costosos o terapias que en el fondo sean de un alto gasto, no solamente económico, sino también desde el punto de vista de cómo la persona logra tolerar muchas veces esa terapia. Y en ese sentido, uno puede ir adaptando un poco ese plan de diagnóstico, ese plan de intervenciones, ya a la condición de salud de la persona, y podemos proveer una mejor calidad de atención para que la persona se sienta mucho más cómoda. Y eso es un proceso que obviamente requiere de también una preparación y una adaptación para justamente individualizar una atención que si bien muchas veces en algunos momentos de la vida, unos momentos, digamos, de la atención en salud es difícil de poder proveer, ya eh, a la larga termina siendo mucho más, digamos, satisfaciendo las necesidades que esa persona tiene. Eh, Dentro de este proceso, obviamente, la educación, la información que se le da al paciente y a la familia requiere un tiempo, una dedicación de tiempo para poder que las personas entiendan qué es lo que está pasando y un lenguaje adecuado. Porque yo no voy a pretender que quien está viviendo, que quien está atendiéndose en salud, ya yo le pueda entregar una información muy técnica si la persona no tiene ya una eh, educación o una condición cultural que entienda ese lenguaje muy técnico. Yo tengo que adaptar mi lenguaje a esa condición, a esa consideración, para que la persona lo entienda y lo pueda, obviamente, recibir mucho mejor. Por lo tanto, tengo que cuidar que lo que dentro de mi, digamos, atención de salud ya pueda proveer, sea siempre basado en un contexto también de la circunstancia en la que está el individuo que está consultando. Cada institución, sobre todo a nivel hospitalario, cuando una persona está llegando al final de vida, debe tener una preparación, un protocolo de trabajo, un protocolo de atención y quiénes van a estar ahí dedicados. Y eso obviamente es parte, digamos, de los procesos que vamos a estar, sobre todo cuando se dan circunstancias como la necesidad de hidratar o la necesidad de alimentar a quien está en final de vida. Hoy en día sabemos que la alimentación no es una necesidad en una persona que está en una fase agónica de la vida, ¿ya? Y tampoco es la idea que quien está con bajo apetito, producto de un cáncer avanzado, se obligue a alimentarse. Tenemos que ver alternativas e instancias para que estas fases, estos ítems se puedan proveer, respetando también las voluntades de la persona que está enferma, que está con estos problemas de salud. Importante entonces, desde el punto de vista de no hacer, digamos, una atención que sea lesiva a la persona mayor, en que no consideremos que el pronóstico derive de la edad de la persona mayor. Es una forma de discriminación, es una forma de maltrato considerar que una persona no es eh, eh, afecta a una intervención por la edad. Sí por otras condiciones que podemos tener en cuenta, como la funcionalidad, la condición, digamos, de tipo del estado cognitivo, de una persona con una demencia avanzada, un estado nutricional muy disminuido. Sabemos que son personas que tienen un pronóstico más negativo, pero no por edad se hace discriminación. Y por eso tenemos que evitar cualquier forma de ageísmo. Este ejemplo que yo colocaba con respecto también
un poco a una política pública. Ya la más clara fue también en el contexto de una de definir cómo se dibujaba a la persona mayor en los letreros a nivel público. Se coloca una persona que está ya con un poco más encorvada, necesitando usar bastón, cuando no necesariamente todas las personas mayores están en esa condición. Entonces tenemos que cuidar también un poco ese tipo de formas de comunicación. Las consideraciones económicas son importantes. Las personas mayores les importa también cuánto gastan, cuánto les va a costar, y obviamente nosotros tenemos que pensar también un poco dentro de nuestra adaptación a esas circunstancias. Y es sumamente importante también, por un lado, definir si hay alguien que haya definido una directriz o una voluntad anticipada, es decir, qué es lo que quiere que se haga en caso de que haya una circunstancia o una situación en salud más compleja o más grave, y también definir o cuando hay una situación muy compleja, tratar de establecer cuáles son los objetivos terapéuticos. Porque trabajar en una situación que es compleja, difícil, pero sin tener claridad hacia dónde queremos enfocar nuestra atención, es sumamente eh, complejo de poder en el fondo abordar esa situación de salud. Y en las personas mayores se da muy frecuentemente esto por los distintos problemas que ya hemos conversado que se confluyen dentro de una persona mayor que está en una condición de fragilidad y de mayor necesidad de atención en salud. Aquí la proporcionalidad terapéutica, como ya hablamos, perdón. Aquí importante también considerar que en aquellas personas que se hospitalizan hay una mayor necesidad de cuidados, de atención, y hay una cosa que tenemos que tratar de avanzar, es de evitar eh, utilizar innecesariamente las contenciones mecánicas. No solamente porque las contenciones mecánicas generan una restricción en la libertad de la persona mayor, sino que en un país como Chile, que ha vivido situaciones donde hay personas que hoy en día están en la etapa de ser personas mayores, pero que durante su juventud vivieron situaciones donde hubo apremios desde el punto de vista de su dignidad como persona por torturas o situaciones de aprehensión de su libertad. La contención mecánica es revivir una situación dramática y no podemos proveer este tipo de situaciones como algo que sea normal dentro de la atención en salud, ¿ya? Y eso debemos tratar de trabajar para abolir este tipo de medidas dentro de nuestro sistema. Y obviamente siempre estar vigilantes ante cualquier situación de maltrato, ya sea que se dé a nivel de los sistemas de atención de salud, dentro de la residencia o dentro de las mismas familias. Bien, para ir cerrando, lo último dejé hacia el final lo que es el principio de la autonomía, y eso quizás, claro, es como lo primero que uno siempre considera que es como una de las esenciales, de los esenciales derechos que una persona mayor o que cualquier persona puede tener, la capacidad de ser autónomo y de tener la libertad de tomar decisiones. Estas tomas de decisiones ya se determinan en en los sistemas de salud por las formas de directrices o voluntades que las personas pueden tomar en cualquier momento de su vida. Y eso es muy importante porque muchas veces las personas mayores pueden en una etapa no poder dar en ese minuto su consentimiento para realizar realizar o no realizar algún procedimiento, ¿ya? Y que si en algún momento de su vida dio su intención de explicar cuál era su deseo frente a una situación más grave,
pueda el familiar o la persona allegada que represente los intereses de esta persona, darnos esa información. Esto es sumamente importante y es muy relevante que sea libre de cualquier coacción. Hemos visto casos, nos ha tocado situaciones en donde, por ejemplo, personas que llegan con un problema vascular y su piernita o su extremidad está en una situación donde no se tiene que amputar porque puede poner en riesgo la vida de la persona mayor o del paciente. Y a veces uno oye frases como, mire, si no amputamos a su familiar, esto puede ser de vida a muerte. Entonces ponemos entre la espada y la pared a el familiar o al paciente porque nos dijeron, mire, es que si no se hace esta cirugía o esta intervención, la persona se puede morir. Eso no puede pasar, no debe pasar. Es una coacción. Lo que sí es importante es hacer una información que en el fondo, claro, exponga los riesgos, pero no poner entre la espada y la pared a quien está en una situación crítica, porque en esa situación no se toman en forma óptima ni adecuada una decisión y tenemos que proveer las circunstancias para que esa toma de decisiones no sea presionada y si hay una toma de decisiones con antelación, se pueda valer de esa toma de decisiones previa para poder avanzar en lo que es la atención en salud. Porque además siempre hay alternativas que puedan otorgar y sobre todo respetar la dignidad de quien está en ese momento en una necesidad de atención. Ese respeto y esa dignidad se traducen en algunos conceptos como es, por ejemplo, el consentimiento informado. Cuando hay la necesidad de hacer un procedimiento o un diagnóstico o un tratamiento, ya se hace una explicación de todos los pros y los contras y esto en en un documento que está elaborado puede proveer de una información que salvaguarde obviamente la intervención. ¿Ya? Esto no puede ser inmediato, se va a hacer procedimiento. Esto tiene que ser con antelación y con conversación muy clara del tratante hacia el paciente y a la familia y que dé el tiempo para que el paciente y la familia pueda poder aceptar o tener, si hay dudas o algún tipo, digamos, de consulta que quieran hacer, ya adicionalmente, se dé el tiempo para que se pueda hacer. ¿Ya? Esto va de la mano también con las directrices anticipadas, que es un poco lo que ya conversábamos, que es importante que esta declaración siempre se considere. Y para mí, como profesional de la salud, sería ideal que ojalá todas las personas, independiente de la edad, podamos en algún momento de la vida conversar con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestros cercanos, cuáles son las intervenciones que me gustaría que se pudieran llevar a cabo en caso de que yo no pudiese tomar la decisión al momento que esta situación crítica se presente. Las directrices anticipadas son una forma que si bien hoy en día no es un documento, no tiene una expresión en un documento legal, sí los comités de ética a nivel asistencial en cada centro respeta esta decisión. Todos los profesionales de la salud deben respetar esta decisión. Y si hubiese algún conflicto por la toma de decisión que se manifiesta en el momento de ofrecer una terapia, bueno, se traslada este dilema ético al Comité de Ética Asistencial Local para que se pueda resolver el dilema en ese minuto. ¿Ya? En ese contexto, entonces, se debe trabajar en poder, una vez que se
digamos, atiende a una persona y que va a necesitar algún tipo de intervención, ya sea una intervención quirúrgica o el sometimiento a la diálisis, o de poder ingresar a algún tipo, digamos, de plan de quimioterapia, etcétera, se puedan siempre determinar esta intervención. Incluso dentro de las directrices anticipadas se puede determinar en dónde una persona quiere fallecer. Le parecería si es necesario, si en su casa no se pueden otorgar los cuidados, que se traslade a un hospital o una clínica, o por sobre todo quisiese que todos esos procesos de atención se llevasen en casa. Y eso se puede considerar dentro de este contexto de las directrices anticipadas. Bien. Por lo tanto, ojalá podamos avanzar dentro de un proceso en que esto se determine en forma legal y que podamos respetar mucho más firmemente las opiniones que en determinado momento cada individuo puede tomar en cuenta y que obviamente lo podamos llevar a aplicar dentro de nuestra práctica habitual. Bien. Hay algunas consideraciones para que esto en el fondo se lleve a cabo. Debe tener un tiempo para poder obviamente conversarse, determinar obviamente cuáles son las condiciones en que este tipo de intervenciones se pueden llevar a cabo, eh, resolver todas las dudas que tanto el paciente como la familia puedan tener al respecto, idealmente llevado a cabo por quien ejerce como el médico de cabecera o de confianza, y siempre también determinar que aquí en el fondo no es que se esté llevando a cabo un proceso de eutanasia, sino que en el fondo se está dando una dignificación del proceso de fin de vida como algo que cada ser humano, que cada ser vivo tenemos derecho a poder definir. Eso. Eso es un poco lo que quería conversar con ustedes y obviamente abierto a las preguntas o dudas que también tenga o los comentarios que puedan también provenir de ustedes. Muchas gracias, doctor Jaime Hidalgo. Bueno, estamos atentos a sus preguntas. Pueden levantar la manito, ¿verdad? A través de Zoom o también lo pueden hacer a través del chat. Rodrigo Benavente. Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Hola, profe, doctor Hidalgo, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Benavente, soy alumno del Magíster de Salud. Bueno, yo soy bioquímico, trabajo en el Hospital acá en Talca, y mi pregunta mi inquietud, más que pregunta, va centrada en lo que estamos viviendo actualmente con el proceso de nueva constitución. Ustedes como sociedades científicas, me imagino que alguna opinión al respecto se les habrá solicitado, no sé, o cómo la Constitución engloba este problema que en realidad es bien trágico y es bien terrible. Yo muchas veces lo veo en el hospital o lo escucho que muchos adultos mayores, como usted decía, la primera medida es la contención mecánica. Yo he tenido algún familiar ahí que lo han contenido mecánicamente y la verdad es que es bien terrible verlo, la desesperación que causa eso, porque en general son pacientes que efectivamente pueden tener algún daño, ¿verdad?, neurológico, pero que no justifica esa medida, digamos. Entonces, mi pregunta básicamente es como poniéndolo en el contexto actual y en este proceso que estamos viviendo. Sí, a ver, desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile fuimos invitados efectivamente por la convención para poder participar. Tenían un ítem digamos, una parte dentro de la convención, dentro de la comisión que estaba tratando esto, en que estaban las personas mayores
las necesidades de las incluidas dentro de un concepto que eran los históricamente excluidos. Ya, y allí en el fondo nosotros fuimos invitados a poder dar nuestra opinión, nuestra visión con respecto a las necesidades que las personas mayores tienen en Chile, y finalmente dentro de lo que son los derechos que se integran dentro de la nueva constitución, del proyecto de nueva constitución, está incluido el de lograr o alcanzar una vejez digna. Obviamente, este artículo tiene un poco más, digamos, de inclusión dentro del concepto, pero claro, para poder avanzar dentro de eso va a requerir dentro de una, digamos, dentro de una mejoría de lo que hoy día tenemos como sistema de salud, una reglamentación, una serie de leyes y una serie también de intervenciones que es mucho más amplia, porque un poco de resumen de lo que hemos conversado, aquí para poder abordar lo que significa esta mayor necesidades de atención que las personas mayores demandan y van a demandar en el futuro, ya necesitamos adaptarnos desde la atención primaria hasta los hospitales y las mismas residencias de personas mayores. Y en eso, en el fondo, hay que hacer una serie de capacitaciones que es muy amplia. Las escuelas del área de la salud deben en su totalidad, ojalá, incluir temas de envejecimiento. Y hoy en día eso no lo hay. ¿Ya? Ni siquiera dentro de las carreras de medicina hoy en día existen cursos de envejecimiento, así como hay un semestre o más dedicado a la pediatría, debiera haber un semestre o más dedicado al envejecimiento. Y hoy en día los cursos que existen en la mayor parte de las universidades de Chile está circunscrito a 2 o 3 semanas dentro de las mallas curriculares. Entonces, claro, se vuelve muy insuficiente para preparar a los profesionales. Pero no solamente los sistemas de salud están basados en profesionales, están todas las que son cuidadores, auxiliares, TENS, carreras técnicas, que en el fondo también necesitan dentro de su formación tener un conocimiento que ayude a poder abordar todo esto. Y a eso hay que agregarle la sensibilización, porque finalmente cuando uno detecta todos estos dilemas, estos problemas que se generan en la atención en salud, parten porque alguien efectivamente puso una mayor atención en eso. Entonces, tenemos que partir de una base que tiene que ver con mejorar el conocimiento que hay sobre el envejecimiento. Esa es la base sobre la cual tenemos que poder trabajar. Y ojalá si se da, digamos, todo esto, en el fondo de la mano ir tratando de ir adecuando un poco la integración de la información dentro de la red de salud. Y eso también es sumamente importante porque cuando una persona mayor llega a consultar, el problema es que hay que tratar de recabar la información. Y el recabar la información, por ejemplo, yo que en el hospital de la Universidad de Chile donde trabajo, ya muchas veces la información no la puedo obtener cuando ingresa el paciente, sino a las 24, incluso a las 48 horas después de haber ingresado y de conversar con 2 o 3 familiares, porque la visión de cada familiar también es muy distinta. Entonces, no es tan fácil poder tener esto. Si obviamente uno tiene una ficha única que en el fondo detalle todos estos procesos que ha tenido la persona mayor dentro de su atención en el sistema de salud, pues va a facilitar que en el fondo podamos proveer de una mejor atención a la persona mayor y no demorarnos, lo que hablábamos antes de la oportunidad en la atención, no demorarnos
en hacer un diagnóstico, en hacer una intervención que le ayude a la persona a que en el fondo se resuelva su problema de salud mucho más eficazmente. Boris Vera desea también hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha, Boris. Sí, mi consulta es, bueno, establecieron un plan nacional, ¿cierto?, de salud integral para personas mayores, que abarca el año 2020 a 2030. ¿Usted considera que la política integral de envejecimiento positivo que se menciona en ese plan abarca todos los determinantes, tanto sociales y los conceptos, para que los adultos mayores puedan tener un envejecimiento positivo? Bien, a ver, en esa política que también la sociedad estuvo ahí presente, hay una eh, propuesta, ¿ya? En base a unos ideales que en el fondo se deben desarrollar. Sin embargo, las circunstancias también influyen dentro de lo que es el poder alcanzar esa propuesta, porque este planteamiento ya se genera un poco antes de lo que fue el establecimiento de la pandemia, lo que hoy en día también desde el punto de vista socioeconómico estamos pasando, y que finalmente, ¿qué es lo que hace esto? Estas circunstancias retrasan un poco ese proceso. Entonces, si entendemos un poco que esta idea de lograr un envejecimiento activo ya de aquí al 2030, con una mejor condición funcional y de autonomía de las personas mayores, ya tenía, digamos, este plazo para poderse organizar, eh, obviamente hoy en día se ve un poquito más retrasado. Pero adicional a eso, en el fondo, necesita de una intervención desde diversas aristas que también es un poco, todavía no se ve muy entrelazadas las intervenciones para poder que integralmente provean de este mejor ambiente para que la persona logre su mejor funcionalidad, logre su mantención de la autonomía a lo largo de este decenio en que se proyecta el plan. ¿Cómo podemos hacerlo, digamos, un poco, o hacer una figura un poco más, más clara de esto? ¿Ya? La integración parte de la base de tener ciudades amigables, ¿ya? Las ciudades amigables no solamente deben considerar los espacios físicos donde la persona pueda desplazarse y pueda desarrollar su vida en forma adecuada, sino que aquí también va la cultura de la ciudadanía frente a cómo ayudar a que las personas mayores puedan estar insertas más tiempo dentro de ese entorno, y cuando empiecen a necesitar, digamos, de mayor cuidado, se puedan también proveer oportunamente esos cuidados, sino que además también en el fondo este proceso también provea de medios o entornos en que si una persona, por ejemplo, ya vive tiene una vivienda ya que no está adaptada para ella, pueda recibir las intervenciones intradomiciliarias para adaptar esa vivienda y que pueda permanecer más tiempo autónomo, autovalente dentro de esa vivienda. Las ciudades amigables incluyen todo eso, pero a eso también tenemos que mirar.
esta integración del sistema de salud que ya mencionamos en diversas oportunidades, que es un poco dentro de este proceso también lo que va a ayudar a mantener más autónoma a la persona, integrar todos los beneficios que desde el punto de vista social puede otorgar el Estado para que quienes están en una situación económicamente o socialmente más vulnerable puedan solventar sus necesidades, no solamente de salud, sino desde el punto de vista de acceso a trabajo, acceso a educación, acceso a situaciones desde digamos, de transporte, ¿ya? Todo eso en el fondo tiene que estar unificado. Y esa, digamos, unificación, esa integración, ¿ya? Necesita de una serie de políticas que en el fondo lleven a cabo este proceso. Y eso es todavía lo que está como en pañales, por decirlo de alguna manera, porque finalmente es el Estado quien tiene que, en el fondo, integrar todo esto, pero todavía estamos un poco complicados en poder que todos estos conceptos puedan ir en un solo paquete, sino que están todavía muy dispersos. Y en el fondo nosotros esperamos que se pueda progresar en poder integrar todos estos conceptos para poder que este deseo de tener una vejez mucho más activa, mucho más autovalente, sea efectivamente una realidad y no se quede en un concepto o una idea que muere en papel. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Patricio Cornejo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha muy bien, Patricio. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muy ligada a la pregunta anterior de Boris, ¿cuál podría ser el análisis crítico que hace usted, doctor, respecto al servicio o de alguna forma, claro, sí, al servicio que presta el Servicio Nacional de Adulto Mayor por parte del gobierno en este caso, o del Estado de Chile a través de sus gobiernos, independiente del gobierno de hoy, de turno, pero ¿cuál ha sido la funcionalidad de este servicio hacia los adultos mayores? Bien, a ver, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, de partida hay que situarlo desde el punto de vista dentro de la orgánica del gobierno, del Estado. Ya este servicio es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Allí está ubicado el Servicio Nacional del Adulto Mayor y si bien tiene distintas oficinas a lo largo, digamos, del país, proporcionalmente es un servicio que es pequeño comparativamente a otros servicios de su rango. Es decir, por ejemplo, comparado con el CENAMI, Servicio Nacional del Menor, la dimensión de uno y otro son aún muy pequeños. Y nuestro deseo, y así se ha transmitido, es que ojalá la articulación del Servicio Nacional del Adulto Mayor tenga un rol muy similar a lo que tiene el Servicio Nacional del Menor, en el sentido de que las políticas que sean orientadas hacia mejorar la calidad de las personas mayores tengan una mayor visibilidad, que tenga una mayor capacidad de interactuar con los distintos ministerios, porque la necesidad de la persona mayor trasciende a los distintos ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, de Trabajo, de Vivienda, de Transporte. Todos los ministerios ya necesitan ser articulados a través de una orgánica que
puede ser el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y a eso, en el fondo, poder, traspasar, obviamente, esto a las regiones. Ya la dinámica de las regiones tiene hoy en día, por ejemplo, organizaciones de personas mayores que están conectadas o contactadas con el ministerio, con este servicio, para poder transmitir las necesidades, transmitir desde la Servicio Nacional de Adulto Mayor a estas organizaciones para poder que en el fondo las personas mayores de los territorios puedan tener una mayor información. Lo que pasa es que eso todavía sigue siendo muy insuficiente y necesita harto más recursos, obviamente, para que esa interacción pueda ser mucho mejor. Y a esto también hay que considerar que el Servicio Nacional del Adulto Mayor tiene un rol también de poder no solamente detectar los problemas o las condiciones de maltrato, sino estos derechos que en el fondo Chile adscribe cuando se une al Pacto de San José para proveer, digamos, de políticas para proteger los derechos de las personas mayores. El Servicio Nacional del Adulto Mayor es quien está desde el punto de vista, digamos, en esencia, llamado a que eso en el fondo se vigile, que se pueda estar efectivamente aplicando dentro de la dinámica del Estado. Pero no tiene la capacidad, si hay una detección de un maltrato que puede ocurrir, ya no tiene la capacidad de hacerse parte de una denuncia. ¿Qué es lo que qué es lo que tiene el Servicio Nacional del Menor como ejemplo? Entonces, idealmente, también este organismo, este Servicio Nacional del Adulto Mayor, debiera tener también la capacidad para poder salvaguardar los derechos de las personas mayores, de poderse hacer parte ante una situación donde se viole la dignidad de una persona mayor, de hacerse parte dentro de una demanda, que hoy día no lo tiene. Solamente orienta, pero no tiene esa capacidad de hacerse parte como un factor denunciante, como un organismo denunciante. Ok. Profesora, no sé si me permite una segunda. Maybe. Profesora, Maybe. Sí, Patricio. sí, es que me quedé con una preguntita pequeña que es Diga, muy sí, importante. sí, puede Es muy plantearla, importante Patricio. para la red asistencial. Lo que pasa es que los hospitales hoy día tienen una ocupación de camas. Se escucha muy bajo, Patricio, sí, un Sí, poquito más Sí. fuerte. no logro escuchar. ¿No se escucha ahí? ¿Se escucha Ahora Ahí bien? sí. Ya. La red asistencial hoy día tiene una ocupación de camas importante de pacientes adultos mayores que viven solos, algunos de ellos, y que finalmente no están enfermos, sino que son personas que no tienen dónde estar. Entonces, la red asistencial se tensiona en el hecho de que tiene ocupadas esas camas con este tipo de personas, que son pacientes, son personas, somos casos sociosanitarios, se llaman así, pero realmente no están enfermos. ¿Qué podría hacer? Por eso la pregunta un poco ligada a la anterior. ¿Sería el Servicio Nacional del Adulto Mayor el que debería hacerse cargo de estas personas? ¿Cómo deberíamos salir adelante de ese problema? Muy buena pregunta porque, a ver, la soledad o la pobre red de apoyo es uno de los grandes problemas que hoy en día las sociedades más envejecidas están teniendo. Incluso habrán oído en algunas noticias que hay países que han mencionado la posibilidad de tener un ministerio de la soledad, como por, digamos, tratar de ejercer, digamos, una política de contención de lo que significa esto. Esa proporción de personas mayores que hoy en día no tienen una red que les pueda proveer cuidados y que finalmente se quedan
dentro de los hospitales, dentro de la atención en salud, sobre todo de las redes públicas, ya muchos meses, ya semanas a meses, estando hospitalizados, genera efectivamente una gran preocupación. Incluso yo he conocido de hospitales que son chiquititos, pero cuya capacidad hospitalaria está cubierta hasta un 50% por este grupo de personas que, como bien llama Patricio, que están dentro de conceptos de pacientes en baja condición sociosanitaria. El Servicio Nacional del Adulto Mayor cuenta con una red que es de LEAMS, pero que es sumamente baja todavía. Hay aproximadamente unas 15, 16 residencias dependientes directamente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es insuficiente para poder suplir las necesidades de atención que las personas en condiciones más vulnerables, más bajas desde el punto de vista socioeconómico, pueden requerir y que podrían ser un poco solventadas por ese servicio. Y adicionalmente a esto, hay un nivel asistencial que no lo mencioné, pero que existe en otros niveles, que son los hospicios, que muchos años atrás existieron y que están muy de la mano de congregaciones religiosas o de servicios de voluntariado, que finalmente lo que hacían es simplemente otorgar un cuidado en aquellas personas que no podían valerse por sí mismos. ¿Ya? Eso, que finalmente podría efectivamente estar dentro del Servicio Nacional del Adulto Mayor, no existe y no hay todavía una capacidad de financiar las demandas de atención de ese grupo de personas que hoy día no tienen una red que les pueda cuidar en su domicilio, ya que necesitan atención de terceros. Las deficiencias de cama de una residencia o de un hospicio, hoy en día es muy alta. Ya incluso cuando en algún minuto fueron patrocinadas algunas instituciones tipo Hogar de Cristo o Fundación Las Rosas, etcétera, por parte del Estado para justamente este tipo de pacientes poderlos derivar hacia allá, cuando empezaron a necesitarse dineros para invertirlos en otras necesidades que el Estado estaba teniendo, se echó mano, digamos, a ese financiamiento, se redujo la cantidad de camas que podía disponer el Estado para poder este tipo de pacientes derivarlos a esos servicios, a esas instituciones, y finalmente nos quedamos con este problema que hoy día está muy latente en muchos servicios, sobre todo en áreas muy rurales, y que en el fondo se va cada vez haciendo una bola de nieve un poquito más grande, porque lo que va pasando es que se reduce la disponibilidad de camas para un grupo de personas que están cada vez consultando más, pero que disponemos cada vez menos de camas disponibles para poder hospitalizar a las personas en los servicios de atención hospitalaria. Una última pregunta, ya por el tiempo. Maybe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Mavi Alfaro, soy enfermera, trabajo acá en el Hospital de Talca. Mi consulta va en contexto a la presentación. Usted nos habló de la importancia de la sensibilización, de la ley de cuidados universales que fue implementada recién este año y que hay una escasa información o difusión, de los equipos multidisciplinarios no formados, en la atención primaria sobre todo, y la escasa subutilización de hospital digital en la célula geriátrica, el ESICEP, que es la atención central del paciente. En contexto de todo lo mencionado, ustedes como equipo gerontológico, ¿tienen alguna estrategia para difusión o formación a los equipos en sistema público, a los CEFAM específicamente?
Sí, a ver, la instancia y de poder mejorar un poco los conocimientos con respecto a envejecimiento están ofrecidas como parte, digamos, de lo que la sociedad científica, de la cual, digamos, hago parte, ha ofrecido para poder llevar a cabo una mayor capacitación, un mayor conocimiento. Y una de las alternativas que se han planteado es justamente el hospital digital. Hay dentro del hospital digital hoy en día 2, 3 geriatras que están continuamente, digamos, resolviendo algunas consultas o situaciones, pero se hace obviamente insuficiente. Por otro lado, la otra estrategia que también se ha planteado es que de la mano de la mayor preparación que hoy en día se ha hecho por parte de las universidades para tener más geriatras y tener más profesionales que tengan una formación gerontológica, ya poder en las regiones, en las instituciones, poder hacer una adaptación. Sabemos que es cierto que hoy hay una muy dispar distribución de los profesionales especializados en el área geriátrica y gerontológica. El grueso, el 80% efectivamente está concentrado en Santiago y en regiones es mucho menor, pero ha ido solventándose paulatinamente, lento, cierto, pero paulatinamente. Talca, por ejemplo, hoy en día cuenta con 2 geriatras, ¿ya? Que están en el hospital regional, justamente. Pero de allí, ya la dinámica, ojalá, es que tanto internamente como del hospital, como siendo parte, digamos, del sistema público, pueda también el Ceremi de Salud Regional poder ampliar la enseñanza, los conocimientos de temas gerontológicos geriátricos desde estos profesionales que están a nivel del hospital hacia los profesionales, o sea, el personal de salud dentro de las regiones. Esa es una de las formas que hemos considerado. Y una fórmula similar a lo que yo estoy mencionando pasa, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Allá existen hoy en el hospital regional 3 geriatras, y esas 3 geriatras han ido participando de la capacitación de las personas que trabajan en salud en los determinados, digamos, en los determinados centros de salud de la región, ¿ya? Y ahí se han ido, digamos, conformando como actividades. Ahora, como hay muchas otras cosas que dentro del sistema de salud demandan atención, obviamente, los tiempos y los espacios para que eso se dé, también depende mucho de la política local, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque hay otras prioridades, hay otras preocupaciones, se necesita, digamos, los recursos para otro tipo de programa, etcétera, pero es nuestra intención que desde las regiones también se pueda hacer una mayor difusión de justamente estas temáticas y que sí es menester, obviamente, desde Santiago poder, sobre todo en regiones donde no hay tanto profesional capacitado, solventar un poquito esas necesidades, también se hace, ¿ya? Hay que, obviamente, armar las condiciones para que eso, obviamente, se pueda llevar a cabo. Bien. Doctor Jaime Hidalgo, en nombre del Magíster de Gestión del Sistema de Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Talca, deseo agradecer la excelente presentación que nos ha entregado el día de hoy sobre uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿verdad?, como sociedad.
Muchas gracias. También deseo agradecer a una de nuestras profesoras, la profesora Ángela Arena, quien ella coordinó esta actividad y nos ayudó. Lamentablemente ella se excusó para el día de hoy porque tuvo algún problema personal. Así que mi agradecimiento también para ella y a nuestros estudiantes que nos acompañaron el día de hoy. También quisiera, no tuvimos la oportunidad de presentarlo, está el director de posgrado de nuestra facultad, el doctor Felipe Arenas, también que nos acompañó el día de hoy en esta actividad, importante actividad. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Bien. profesor Jaime. Muchas gracias, profesora. A ustedes, muchas gracias también por el espacio, por la invitación, el tiempo también de poder haber compartido, digamos, este tipo de temas y que, como ya les mencionaba, no es un tema solamente inherente a salud, sino que tiene una serie, digamos, de extensiones que son sumamente importantes de que todos en Chile podamos entender y poder poner nuestro granito de arena para poder mejorar las condiciones de los que hoy están en la etapa de la vejez, pero los que estaremos en el futuro también. Gracias a nuestro que se hoy, los graduados también, algunos estudiantes graduados, profesores que los vi conectados. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Gracias, doctor. Que tenga una muy buena tarde. A ustedes, muchas gracias.